Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a este curso de Excel intermedio y a continuación vamos a ver el objetivo general de dicho curso, el cual nos indica que al concluir el curso, el participante conocerá los procedimientos para generar y editar hojas de cálculo en Excel, desarrollando habilidades digitales de nivel intermedio con el fin de mejorar su eficiencia en el ámbito laboral, profesional y personal, sentando las bases para futuros cursos de nivel avanzado. Muy bien, vamos a pasar a lo que concierne a la programación de estos cursos de Excel intermedio. Esto puede variar dependiendo de la institución con la cual estemos trabajando a través de los convenios de colaboración con el CECATI número 36 y para el caso específico de los cursos de IDEA, Instituto Duranguense de Educación para Adultos, estaremos trabajando del 5 de febrero al 24 de marzo en un horario de 1 a 3 los lunes, miércoles y viernes. Los requerimientos, bueno, pues el equipo de cómputo, ya sea de escritorio o portátil, por ahí algunos accesorios para poder escuchar y hablar en el caso de que sea posible por ahí tener un espacio que no se interfiera con los compañeros que estén por ahí trabajando en el mismo horario. Y pues en la medida de lo posible, sobre todo los auriculares son muy recomendables. Y bueno, también se sugiere el uso de una cámara web ahí para poder tener una mejor interacción con ustedes y obviamente pues la conexión a internet. Y dentro de los requerimientos tenemos también que pues debemos tener activado el Office o Microsoft 365 con su respectiva licencia que no tenga ningún problema de activación. ¿Ok? Las plataformas con las que vamos, perdón, con las que vamos a estar trabajando sería en el caso de las videoconferencias sería el Zoom y en el caso del seguimiento de sus prácticas sería a través del Google Classroom y pues esto implica el tener una cuenta de Gmail ahí para que en caso de que no la tengan pues la vayan registrando y la forma en que vamos a estar evaluando el curso es con los siguientes porcentajes: 10% para asistencia, 10 para la participación, 60 para las prácticas, que es el rubro principal de este curso. Ya quien tenga ganado este porcentaje del total de sus prácticas, pues ya prácticamente ya está muy cerca de la acreditación, ¿sí? Recuerden que se debe de tener un portafolio de evidencias con todas estas prácticas ya debidamente concluidas y correctas para poder tener ese 60%. Y en las últimas sesiones vamos a estar aplicando una evaluación final con un valor del 20%. Y bueno, pues también al inicio de cada curso, como protocolo, se aplica una evaluación diagnóstica. Esta no tiene ningún porcentaje de su evaluación, mejor dicho, de su calificación final. Sí, es únicamente como protocolo para poder hacer ajustes en el temario y ver el nivel de conocimientos del grupo. En cuanto al temario, tenemos en el primer módulo las fórmulas y funciones, enfocándonos principalmente a las funciones de texto. También por ahí vamos a ver algunas condicionales, lo que se conoce como las funciones lógicas. Y en la parte final de este módulo vamos a estar viendo también funciones de búsqueda y referencia. Perdón. Segundo módulo, que es el que mayor tiempo nos va a llevar en este curso, le vamos a dedicar varias horas para poder ver todos los tipos de gráficos, principalmente, bueno, los de líneas, los de barras y columnas, que son muy similares, gráficos de áreas y el gráfico circular. Y el tercer módulo concierne a la organización y gestión de datos, para lo cual vamos a ver el diseño de tabla, el formato condicional y el uso de filtros, que es el concepto que nos va a dar la llave de entrada para futuras herramientas como las tablas dinámicas, los gráficos dinámicos. Para ello es muy importante comprender y utilizar adecuadamente los filtros que son bastante útiles para reducir una gran cantidad de información y poder
enfocarnos en la información que para nosotros sea más relevante. Respecto a los requisitos de inscripción, es importante que puedan integrar su expediente. Esto es con la finalidad de cumplir con la normatividad de la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo, ya que ustedes van a recibir una constancia que avala la SEP con valor curricular. Sí, esto es principalmente para sus procesos de escalafón, etcétera, y por eso es que se requiere algunos documentos para integrar su expediente. El primero de ellos es la CURP, otro de ellos es un comprobante de estudios, otro más, la identificación oficial, también el acta de nacimiento y por último un comprobante de domicilio. Y bueno, como parte de este requisito de inscripción, aquí en este formulario, ustedes van a ir llenando sus datos para que de manera electrónica se vayan registrando todos los datos necesarios y a su vez se puedan subir también estos 5 documentos de manera digitalizada, ya sea en formato PDF, formato de imagen, ya sea JPG o PNG, siempre y cuando sea legible. Recuerden que pueden usar su celular para tomarle foto ahí a esos documentos. Y bueno, un tip puede ser que si tienen los archivos en su celular, pues desde ahí mismo pueden subir los archivos, siempre y cuando los tengan bien identificados y los puedan ubicar correctamente, ya sea en su galería o en alguna carpeta que ya tengan preparada. Y eh, se facilita un poquito más el que ustedes puedan usar, por ejemplo, el WhatsApp web, de tal manera que lo abren en su computadora, se pueden enviar por ahí algunos mensajes subiendo estos archivos y ya con esto van a poder descargar estos documentos digitalizados en la computadora para posteriormente subir tales documentos en el formulario de inscripción. Aquí vamos a ver un ejemplo de cómo es ese formulario de inscripción. Esta es la pantalla de bienvenida. ¿Sí? Aquí, pues bueno, para los casos de alumnos con convenio no aplica los números de cuenta, puesto que según la negociación que se haya tenido de los convenios, ya sea que sean gratuitos o alguna cuota simbólica. Entonces, esto puede ser opcional. Pasamos a la siguiente pantalla y vemos que aquí es donde ya ustedes empiezan a llenar los datos correspondientes. Y aquí al final es donde ustedes van a encontrar un selector. Este triangulito nos indica que hay una lista desplegable. Y aquí nos muestra todos los cursos que en ese momento estén vigentes. Ya sería cuestión nada más de seleccionar el que corresponda. Por ejemplo, para este caso específico, aquí seleccionaremos Excel intermedio en línea para la idea, con las fechas antes mencionadas. Pero esto mismo aplica para otros cursos, dependiendo si es con convenio o si es ahí directamente en el plantel, pues ya ahí se pone lo que corresponde y así pueden continuar con el llenado del formulario. Ok, bueno, vamos a retomar nuestro proceso de inscripción y bueno, tenemos también generalmente una dinámica de presentación. A ver, me brinqué por ahí algunas diapositivas, permítanme. Nos habíamos quedado aquí y después de ese proceso de inscripción acostumbramos también a hacer una dinámica de presentación. Esto pues puede ser eh, limitativo en cuestión del tiempo, ahí es cuestión de que se tenga una sesión adecuada para este ejercicio, una dinámica de presentación y según sea el caso también, ya que en algunos grupos pues ya se conocen todos y ya incluso también al instructor, pero bueno, ahí se tiene considerado esa dinámica. Pasaríamos entonces a la evaluación diagnóstica. Aquí se muestran 2 links. Aquí les voy a mostrar también un ejemplo de cómo se aplica esta evaluación diagnóstica. Simplemente se hace clic en estos links, ya sea que se les proporcione esta presentación o a través de un código QR ahí para más fácilmente poderlo escanear con su teléfono y lo pueden escanear desde ahí para que al término de su evaluación diagnóstica puedan compartir su resultado con el instructor. Ok, entonces vamos a ver cómo
¿Cómo sería un ejemplo de evaluación diagnóstica? Este sería el primer link, por ejemplo. Aquí es cuestión de hacerle clic a iniciar y pues bueno, aquí a manera de un pequeño jueguito con 10 preguntas de opción múltiple, pues ahí vamos contestando la respuesta que nosotros consideremos correcta a la pregunta que está indicada aquí arriba. ¿Ok? Bueno, pues entonces vamos a continuar, así sucesivamente van contestando sus respectivas preguntas y voy a ir avanzando rápido. Al término de la evaluación es cuando les aparece su resultado y a ese le pueden tomar captura para compartirlo con su instructor y ver qué tal les fue. Acá se ve el otro ejercicio donde vamos a relacionar los diferentes conceptos con la respectiva ubicación de estos circulitos según el área de trabajo de Excel, según corresponda. Por ejemplo, aquí este circulito de acá lo podemos asociar con el concepto que corresponde, que sería barra de estado. Aquí lo asociamos, lo arrastramos, esa manita, el circulito, y con eso ya quedaría conectado, y así sucesivamente hasta completar el ejercicio. Pues con eso se concluye lo que es la evaluación diagnóstica. Y pues bueno, por aquí dejo algunos datos también por si desean contactarme, ya sea vía celular o vía correo electrónico para compartir pantalla de sus resultados de la evaluación diagnóstica. Va a ser una pequeña pausa y enseguida continuamos. Continuamos con el Classroom, en la cual vamos a estar llevando un seguimiento de todas sus actividades y se va a integrar un portafolio digital con sus respectivas prácticas. Y ustedes van a recibir un enlace de invitación a través de este código de clase. Sí, este código puede variar según el grupo en el cual se hayan inscrito. Aquí, por ejemplo, nosotros como docentes copiamos este vínculo, se los compartimos a ustedes, reciben la invitación y ya se pueden integrar aquí al Classroom. Cabe señalar que la vista que se muestra aquí puede variar, puesto que esta es vista de docente y como alumnos cambia un poquito esta presentación. En la sección de trabajo en clase, ustedes van a ir viendo las publicaciones que el instructor les vaya compartiendo para ver cuáles son las actividades que se van a llevar a cabo. Vamos a revisar lo que concierne a la práctica uno. Aquí le podemos dar clic en ver instrucciones para que se vea más grande el texto y poderlo trabajar más cómodamente. Ok, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa aquí. Un momentito. Y ya actualicé esa página y ya me aparece aquí abajo un link con el archivo adjunto sobre el cual se va a estar trabajando en esta práctica número uno. Las indicaciones son muy sencillas, pues ahí es cuestión nada más de seguir las indicaciones del instructor y la idea es abrir este archivo. Vamos a hacerle un clic. Cuando damos ese clic se nos muestra una vista previa aquí en Google, en la aplicación de hojas de cálculo de Google. ¿Ok? Entonces aquí arriba podemos poner donde dice abrir con hojas de cálculo de Google para verlo ya más en forma. Y aquí nos va a dar la opción de poder descargar este archivo como una copia. Y le damos clic a archivo, crear una copia, o también le podemos poner descargar en Microsoft Excel. ¿Ok? Con eso vamos a descargar nuestro archivo. Ahí ustedes lo pueden guardar en su carpeta de documentos, escritorio, según corresponda. Yo lo voy a poner en mi escritorio momentáneamente. En la esquina superior derecha vemos que ya aquí hay un indicador de que ya fue descargado. Ustedes pueden ver también sus descargas con control J para que se muestre ahí la lista de lo que han descargado. Aquí yo voy a dar un clic a esta carpetita que me va a mostrar las descargas. Pues aquí le voy a dar doble clic y con eso ya vamos a estar abriendo ese archivito sobre el cual vamos a trabajar ya directamente en nuestra aplicación de escritorio de Excel, ¿sí? Muy, muy importante
trabajarlo en la aplicación de escritorio y no en el navegador, sí, porque ahí son muy diferentes las funciones y los botones, la distribución de todas las herramientas en el navegador y en la aplicación de escritorio. Generalmente aparece una franja amarilla aquí en la parte superior cuando descargamos algún archivo de Office, ya sea Word, Excel, PowerPoint, etcétera, a manera de advertencia para recordarnos que puede haber datos, o mejor dicho, puede ser inseguro el abrir este archivo. En este caso no hay peligro alguno y le vamos a dar clic en habilitar edición. Lo que pasa es que algunos de estos archivos pueden contener algunas macros o código malicioso y por eso es que recibimos esa notificación. Bueno, pues tenemos ya aquí estos datos a manera de ejemplo. Es un ejemplo de una nómina y está así pues muy escueto el, el ejemplo. Aquí vamos a ir haciendo algunos ajustes, ¿sí? Primeramente, vemos que aquí hay una columna en blanco que dice sueldo neto y vemos que estas cantidades son iguales para todos los empleados, ¿sí? Bueno, estos nombres que aparecen aquí son, son aquí de ejemplo, pero vamos a ir modificando algunos de estos. Para que no estén todos iguales, podemos usar aquí una función, ya entrando en materia, para empezar a trabajar con nuestras primeras fórmulas y funciones. Vamos a desplazarnos hasta la celda F3. Déjenme ampliar un poquito aquí la escala para que se vea más claro. Y le vamos a poner signo de igual, perdón. Tengo aquí un poquito cambiadas las teclas. Signo de igual. Este signo nos indica que vamos a tener un dato calculado, ya sea mediante fórmula o una función. Entonces, aquí le vamos a poner la función aleatorio. Sabemos de que cuando ya conocemos un nombre de alguna función, pues ya directamente lo podemos teclear y aparece una lista similar a lo que estamos escribiendo, ¿verdad? Entonces aquí ya están dos funciones que empiezan con esta palabra de aleatorio. Vamos a escoger la que dice aleatorio entry. Ahí está. Entonces, esta nos permite elegir un valor inferior y un valor superior. Vemos que aquí abajo aparece una sintaxis, una guía que nos indica básicamente la estructura que debe tener esta fórmula o función para que no genere ningún error. Por regla general, en todas las funciones se requieren algunos datos de entrada y para eso se abren los paréntesis para indicar los datos que se requieren y poder hacer el cálculo correspondiente. En este caso se requieren dos datos, uno que es el límite inferior y otra es el límite superior. Vemos que aquí estos dos datos van separadas por coma. Entonces aquí le vamos a poner aleatorio entre 5000, coma, y vamos a ponerle 12000. Ok. Fíjense cómo aquí abajo se resalta en negrita el dato en el que es el que corresponde según la posición del cursor. Pues aquí, como ya terminamos con el segundo dato, pues ya simplemente cerramos paréntesis y ahí está completa la fórmula. Ya podemos presionar la tecla Enter y ahí está ese primer resultado aleatorio. Para no hacer lo mismo con todas las demás, ahí vamos a aprovechar una herramienta muy útil de Excel que es el autorrelleno, para lo cual aquí en la celda activa vemos que en la esquina inferior derecha hay un pequeño cuadrito, ¿sí? Si nosotros movemos el apuntador del mouse a esa esquina inferior derecha de esa celda, cambia la forma, ¿sí? Normalmente es una cruz un poco gruesa en color blanco. Cuando lo colocamos ahí en la esquina, cambia a una cruz delgada en color negro. Entonces, esto nos permite ya utilizar la herramienta de autorrelleno, con la cual, si ya existe una fórmula en esa celda, nosotros podemos extender esa misma fórmula para aplicarla en otras celdas adyacentes, es decir, que tengan el mismo comportamiento en cuanto a la fórmula que se incluye en esta celda. Es decir, nosotros podemos rellenar hacia abajo, es como copiar y pegar al mismo tiempo. Lo podemos hacer manualmente de esta manera, así, bajando,
con lo cual se aplica la misma fórmula. Si le damos doble clic, ahí se ve la fórmula, ¿sí? Todo se repite. Y en el caso de que hubiéramos hecho referencia a alguna celda, las celdas se van desplazando automáticamente con una referencia relativa, es decir, en relación a la posición de la celda, pues se va desplazando el renglón o la columna según corresponda. En este caso, como esta fórmula no tiene ninguna referencia a una celda, por eso no hay ningún desplazamiento, sino que todas se ven iguales. Entonces, lo podemos hacer manualmente el autorrelleno o también, bueno, me voy a regresar con control Z. Si en alguna ocasión nos equivocamos o hacemos algo que no supimos cómo fue, pues control Z es un método rápido para regresar nuestro documento tal como está, ya sea, puede ser documento de Word, de Excel, de PowerPoint, todo esto aplica igual con control Z, o también podemos usar el botón de la flechita hacia atrás con una curvita, y en el caso de que volvamos a requerir el rehacer esa acción, es decir, aquí nos podemos ir pasos hacia atrás o también podemos irnos pasos hacia adelante para regenerar esas acciones que vemos deshecho. Bueno, entonces me regreso un paso atrás y voy a aplicar ahora la misma herramienta de autorrelleno, pero ahora con doble clic. ¿Sí? Para no hacerlo manualmente, simplemente doy doble clic ahí y esto me va a aplicar directamente la misma fórmula en todas aquellas celdas que contienen eh, los datos correspondientes y sobre todo que tienen datos adyacentes, es decir, que aquí a un lado tenemos eh, celdas con datos para que se complete automáticamente con la misma fórmula. Sí, recordemos que todo esto surgió de la primera celda que contiene ya una fórmula, ¿sí? Por lo tanto, se está aplicando esa misma fórmula a todas las celdas de aquí de abajo. La de arriba, esa quedó igual. ¿Cómo sabemos que una celda tiene un dato manual? Pues vemos que aquí, en esta sección que está arriba, se llama cuadro de fórmulas. Este también se puede ampliar. Y pues ahí coincide el dato que está en esta sección del cuadro de fórmulas, coincide con el dato que está en la celda. En cambio, cuando hacemos clic en la celda que está aquí abajo, vemos que aquí aparece el resultado, pero acá aparece la fórmula correspondiente, fórmula o función que esté generando el respectivo resultado. ¿Ok? Entonces lo mismo vamos a hacer con las otras cantidades. Aquí, por ejemplo, le vamos a poner, vamos a ponerle aquí igual, aleatorio, entre, le vamos a dar doble clic aquí, con lo cual se autocompleta ese texto de esa función y se abre el paréntesis. Entonces aquí le vamos a poner una compensación de, bueno, el término que está ahí arriba, comp1, se refiere a compensación. Le vamos a poner entre 500 y 2500. Recuerden que hay que separar con comas esos dos valores. Ok, ahí está. Rellenamos hacia abajo y así quedó. En este caso, como estamos usando valores aleatorios, cada vez que actualicemos una celda, fíjense cómo las cantidades van a cambiar. Esto es normal porque el Excel automáticamente genera esos valores aleatorios y pueden estar cambiando constantemente. Sin embargo, pues así es como lo solicitamos en esta ocasión. En este caso no es un error, sino es precisamente el mantener esos valores aleatorios. Ok, vamos a aplicar otra fórmula aquí en la tercera columna, que es la H, signo de igual, aleatorio entre, doble clic. Aquí le vamos a poner entre 1000 y 2000. Cerramos y rellenamos hacia abajo con doble clic. Ahí está. Vamos ahora con las deducciones. Estas deducciones pues hay que restarlas para obtener el sueldo neto. Aquí le vamos a poner signo de igual también, aleatorio entre. Le ponemos entre 300 y 900. 300,900.
Cerramos paréntesis. A ver, aquí se me hace que hice algo mal, déjenme ver. Como que di un clic de más, un momentito. A ver, bueno, ahí ya le cerré. Sí, como que ahí me equivoqué con el teclado. Ah, me faltó ponerle aleatorio.entre. Ahí está. Ok, ahora sí. Y rellenamos hacia abajo. Y ya estamos terminando. Vamos con la última columna. Signo de igual, aleatorio. Aquí recuerden que esta segunda función es la que nos interesa. La de arriba, esa no nos da un límite inferior y superior, la segunda sí. Entonces, continuamos vamos a ponerle 250,500. Ok, rellenamos hacia abajo. Y ya que tengamos todos esos valores aleatorios, vamos a calcular el sueldo neto. Aquí vamos a aplicar una fórmula con una operación aritmética simple. Vamos a empezar con el signo de igual y pues vamos a sumar tanto el sueldo base y las dos compensaciones y le vamos a restar la deducción 1 y la deducción 2. Vamos a ver cómo sería. Hacemos un clic aquí al sueldo base. Estamos trabajando en la fila 2. Por lo tanto, ahí queda F2 más, siguiente celda, compensación 1, más, siguiente celda, compensación 2, y de una vez ahí mismo aplicamos la resta, menos, deducción 1, menos, deducción 2. ¿Sí? Fíjense cómo ahí el color de cada celda coincide con el color de las respectivas referencias. Ya está completa la fórmula, presionamos la tecla Enter y ahí está el resultado. Esta misma fórmula la vamos a poder rellenar hacia abajo, puesto que se aplica la misma metodología, vamos a decir, el mismo esquema de cálculo. Por lo tanto, vamos aquí a la esquina inferior derecha, damos doble clic y ahí está las sumas y restas correspondientes. Si vamos dando el doble clic, vemos que se va actualizando la fórmula con la fila correspondiente. Aquí estoy en la fila 3. Si le doy a la siguiente, va a ser la fila 4. Todo es igual. La sumatoria de columnas y la resta de las últimas dos es igual. Lo único que cambia es la fila. ¿Ok? Ahí está el resultado. ¿Ok? Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es promediar todos estos sueldos neto, estas cantidades de la última columna. Nos vamos a ir hasta el final. En este caso, la celda K22. Y vamos a aplicar directamente la función de autosuma. Simplemente un clic ahí al botón de autosuma. Si nosotros damos clic al triangulito, se va a mostrar una lista desplegable. Si lo hacemos directo sin el triangulito, pues ya va directo a la función de autosuma. Ahí está. Esto nos va a buscar valores numéricos, ya sea arriba o a la izquierda. En este caso le da preferencia a todas las cantidades que están en la parte superior. Y vemos que el rango coincide. ¿Sí? La nomenclatura de los rangos es una celda inicial, en este caso K2, y luego dos puntos para dividir ambas celdas, y la celda final, es decir, la celda, en este caso de abajo a la derecha. La primera es la de arriba a la izquierda, aunque bueno, en este caso es una sola columna, y ese es el rango que se va a sumar. Confirmamos el rango con la tecla Enter, y esa sería la suma de todo el sueldo neto. Aquí le vamos a poner una pequeña etiqueta en la celda de la izquierda. Vamos a ponerle suma, los puntos. Ok, y esta la vamos a alinear a la derecha. Aquí tenemos el bloque de alineación. Tenemos combinaciones tanto en alineación vertical como en horizontal. Vamos a ponerle aquí orientación a la derecha. Ok. Déjenme hacer una pequeña pausa para asegurarme que se esté grabando el video, porque luego si continúo
Puede ser que se sature y no se logre grabar todo. Un momentito, ahorita continuamos. Un momentito. Y ahí está. Ahí quedó nuestra suma. Vamos a continuar ahora con otra operación, que sería el promedio. Ahí abajito le escribimos promedio, dos puntos, y pasamos a la siguiente celda, debajo de donde está la suma. Ahí vamos a ir nuevamente al botón de autosuma, ¿sí? Que está por acá en el bloque de edición. ¿Cómo identificamos nosotros los diferentes bloques de las barras de herramienta o la cinta de opciones que están aquí con su respectivo menú? Sabemos que en el menú de inicio pues tenemos las principales herramientas organizadas por bloques y a cada bloque le corresponde una palabra clave. Por ejemplo, aquí tenemos el bloque de portapapeles con todos sus botones que tienen que ver con copiar, pegar, etcétera, cortar. Y luego hay una pequeña línea vertical que divide el bloque y aquí empieza el bloque de fuente, que es todo lo que corresponde al formato del texto, el tipo de letra, el estilo de negrita, cursiva, subrayado, etcétera, el tamaño del texto, los colores del texto, el color de la celda, etcétera. Luego sigue el bloque de alineación. Sí, estas tres combinaciones para alineación vertical, luego las de alineación horizontal. Tenemos también aquí las opciones de ajustar texto, combinar y centrar. Ahorita las vamos a usar al final. Y aquí en el centro tenemos un bloque de número, que este es muy importante porque es el que nos permite el asignarle un tipo de dato, ya sea a una columna completa o a un rango específico de celdas. Así que aquí vemos todos los tipos de datos, que es el general, tipo número, moneda, contabilidad, fecha corta, larga, la hora, el porcentaje, fracción, el tipo texto, notación científica, etcétera. También podemos personalizar. Bueno, vamos a continuar con el cálculo del promedio. Nos vamos a ir al bloque de edición y aquí en el botón de la autosuma ya no le damos clic ahí, sino vamos ahora sí al triangulito. Y aquí vemos que tenemos otras operaciones como es el promedio, el conteo de los números, el valor máximo y el valor mínimo de un rango de datos. Entonces vamos a ir aquí a promedio. Ahí automáticamente el Excel nos busca los valores numéricos que están en la parte superior. Sin embargo, aquí nos está incluyendo la celda de la suma, ¿sí? Para ser más precisos, nosotros tendremos que corregir este rango y solamente promediar los sueldos netos sin incluir la suma que está aquí arriba. Entonces, aquí nosotros podemos hacer una corrección en este rango, que la celda inicial sí sea K2, pero que la celda final sea K21. Ahí directamente podemos hacer la corrección. A ver, permítame, si me fue un número de más, ahí está. O también podemos usar el mouse y hacer directamente la selección del rango, con lo cual se va a ajustar y ya que esté correcto, oprimimos la tecla Enter y ahí tenemos ya el promedio de todos esos sueldos netos, que sería en este caso 10,918. Ya tenemos esos dos cálculos, vamos a poner otros dos más, que sería precisamente el valor máximo, valor máximo, aquí voy a abreviar para que no me robe mucho espacio. Valor máximo, me cambio de celda a la columna K y ahí vamos a ir otra vez a autosuma y vamos a obtener este valor con la función de max. Ahí está. Igualmente vamos a ajustar el rango para que solamente tome en cuenta hasta la fila 21. Desde K2 hasta K21. Oprimimos Enter y ahí vemos que ubicó el valor más alto, el de 15,077. Esto es muy útil, sobre todo cuando tenemos un rango muy amplio, ¿verdad? Porque cuando son pocos valores, pues hasta simple vista se pueden identificar, pero ya cuando son muchos, pues sí nos es de mucha ayuda, tanto el valor máximo, el mínimo, promedio, etcétera. Vamos a poner este último valor, valor mínimo, perdón, ahí está.
Y siguiendo la misma metodología, vamos aquí a min, oprimimos Enter. Aquí me faltó corregir el rango. Vamos a darle doble clic. Nosotros podemos ajustar cualquier fórmula simplemente dando doble clic o editándola directamente en el cuadro de fórmulas. ¿Ok? Pues aquí voy a corregir y le voy a poner K21. Ok, voy a hacer una pequeña pausa ahí para controlar esta tos. Un momentito. Vamos a continuar. Ya tenemos aquí nuestros cálculos de la suma, promedio, valor máximo y mínimo. Y hasta ahorita hemos trabajado con puras funciones de tipo numérico. Ahora vamos a empezar a trabajar con funciones de tipo texto. Aquí, por ejemplo, que tenemos por separado el nombre, el apellido paterno y materno, vamos a hacer un ejercicio en el cual vamos a unir las tres celdas del nombre y apellidos para poder obtener el nombre completo. Nos vamos a posicionar en la última columna, la L. Y bueno, hay veces que me voy un poquito rápido para optimizar el tamaño del archivo del video que se está grabando, pero ustedes pueden ahí con toda confianza y ya con calma el poder ponerle pausa o regresar la grabación, ya una vez que haya subido a las diferentes plataformas, ahí ustedes de manera personalizada pueden ahí detener el video según sea necesario. Entonces vamos a agregar una columna que tenga como título aquí nombre completo. La columna L, no importa ahorita que no quepa completo el dato en esta columna. Enseguida vamos a ver algunos ajustes de la anchura de la columna, formato, etcétera. Eso lo vamos a dejar hasta el final. Por lo pronto vamos a enfocarnos en las fórmulas y funciones. Y aquí le vamos a poner signo de igual. Bueno, hay dos formas de hacerlo, así como lo hemos estado trabajando, cuando ya sabemos el nombre de la función, o también podemos utilizar el modo de asistente yendo aquí al menú de fórmulas y nos vamos a ubicar en la categoría que corresponda en este bloque de biblioteca de funciones. Aquí es donde están organizadas por categoría todas las funciones de Excel, que son bastantes. Aquí vemos que están las de autosuma, las que se han usado recientemente, las financieras. Aquí podemos darnos una idea de todas las funciones que tiene Excel. Recordemos que una función es una fórmula que ya existe en Excel, ya está preestablecida y ya lo único que tenemos que hacer es mandarla a llamar con su respectivo nombre y pasarle los datos de entrada para que nos genere el cálculo correspondiente, a diferencia de las fórmulas personalizadas que nosotros mismos creamos. Y bueno, aquí están las lógicas, que son las que obtienen nada más datos de tipo falso y verdadero. Las de texto, que son precisamente las que nos vamos a enfocar. Todas estas nos dan un dato, un resultado de tipo texto. Y pues la recomendación es de que más allá de tratar de abarcar todas las funciones o de querer memorizarlas, yo sugeriría, pues si acaso nada más memorizar las más relevantes, las más utilizadas, y todas las demás, pues seguir una metodología que es ir pasando la flechita del mouse por el nombre de alguna función para ver la descripción. Fíjense que aquí, por ejemplo, nos está diciendo que esta función de extrae dice que nos devuelve los caracteres del centro de una cadena de texto. Aquí carácter en el contexto de Excel se refiere a un dígito, una letra o un símbolo, que es lo que nosotros podemos introducir mediante el teclado con una sola tecla. Eh, Cuando veamos el término de cadena de texto, se refiere básicamente a una celda que contiene un dato de tipo texto. Entonces, la idea es, de manera autodidacta, ir pasando la flechita del apuntador del mouse encima de cada una de estas funciones para que dependiendo del planteamiento del problema que tengamos, pues ver cuál de estas funciones nos puede servir para obtener el resultado que estamos buscando. En este caso, como queremos obtener el nombre completo,
pues por acá vemos que esta que dice concat, aunque bueno, aquí no nos ayudó mucho la descripción porque dice concatena. Eh, Está así como que repetitivo el nombre y la descripción. Aquí sería mejor una descripción así como que une o fusiona una lista de celdas de texto. O sea, dos o más celdas de texto van a unirse o fusionarse en una sola. Entonces vamos a hacer un clic aquí y vemos que cada función en el modo de asistente nos va a mostrar un cuadrito en blanco que serían los datos de entrada que se requieren para poder generar un resultado. Y aquí abajo nos pone una descripción de cada uno de estos datos que son requeridos. Entonces, texto uno sería el primer nombre, en este caso C2. Ya está completo ese dato, pasamos al siguiente. Fíjense cómo cuando hice clic en el texto 2 automáticamente me abrió un tercero. Y esto es porque esta función nos permite unir o fusionar hasta 254 cadenas o celdas de texto, es decir, podemos unir muchas celdas en una sola. Bueno, entonces nos quedamos en texto 2, que sería el apellido paterno. Pasamos al siguiente, que es el texto 3, y sería el materno. Ahí está. Y vemos que aquí ya tenemos un resultado preliminar. En este caso solamente necesité 3 celdas y aquí ya me está dando el resultado, aunque veo que le hacen falta algunos espacios, pero eso lo podemos corregir más adelante. Aquí le vamos a dar a aceptar. Y aquí está ya el nombre completo. ¿Ok? Entonces, antes de rellenar este resultado hacia abajo, vamos a ajustarlo con doble clic. Vamos a hacer un ajuste en esa fórmula para que quede correctamente. Le vamos a agregar espacios entre el apellido paterno y el nombre, sería un primer espacio, y también otro espacio adicional entre el paterno y materno. Es decir, después de cada coma, ahí vamos a colocar el cursor, ya sea con las flechitas del teclado o con el apuntador del mouse. Ahí vamos a abrir comillas. Estas comillas nos van a servir para delimitar textos fijos. Siempre que nosotros queramos especificarle al Excel que nos coloque un texto fijo, debemos de delimitarlo entre comillas. Es decir, con el Shift y el 2, escribir las comillas, no confundir con apóstrofes u otros símbolos parecidos. Tienen que ser las comillas. Entonces ahí ponemos nuestro espacio, cerramos las comillas, es decir, que el espacio quedó justo al centro de esas dos comillas, ¿ok? Y respetando la sintaxis que nos muestra aquí abajo, vemos que después de texto 2 debe ir una coma. Si ahorita estamos ubicados aquí en texto 2, entonces ponemos esa coma y ya la siguiente celda es el texto 3 y vamos a pasarnos hasta acá, hasta la última coma, para poder agregar otro espacio entre el apellido paterno y el materno. Entonces ahí está ya ese espacio y nuevamente hay que poner otra coma para poder separar esos textos fijos o textos variables. Sabemos que lo que nos representa una celda pues puede ser un texto que puede variar, pero lo que está entre comillas, ese ya sería un texto fijo. En total tenemos 5 fragmentos de texto que se van a unir en uno solo. ¿Sí? Texto 1, 2, 3, 4, 5. En un principio eran 3, pero con los dos espacios que agregamos, pues ya fueron 5. Ya está completa la fórmula. Vamos a oprimir Enter y vemos que ya está correcto el nombre completo, ya con sus respectivos espacios. Ahora sí, podemos hacer clic ahí en esta celda para irnos a la esquina inferior derecha y rellenar hacia abajo con doble clic. Ahí está. Ya tenemos todos los nombres completos. Y ahora sí, vamos a empezar a aplicar formato y algunos ajustes aquí a nuestra tablita, a nuestra nómina. Vamos a trabajar primero con el ajuste de la anchura de las columnas. Esto lo podemos hacer en un solo paso si seleccionamos todas las columnas desde la A hasta la columna L. Ahí están seleccionadas todas las columnas. Noten ustedes que el primer clic que hice fue en la letra A, ¿sí? Cuando hacemos un clic en alguna letra, se va a seleccionar toda la columna. En este caso, como yo quiero seleccionar todas, pues empiezo con la A, un clic y sin soltar,
me desplazo hacia la derecha, ¿sí? En este caso hasta llegar a la columna L, ahí está. Voy a mover un poquito más mi barra de desplazamiento para que se aprecie. Entonces, justo en el borde de la columna L y antes de que comience la M, voy a hacer un doble clic cuando cambie de forma el apuntador del mouse. Ahí voy a hacer el doble clic y con eso se aplica un autoajuste a todas las columnas que estaban seleccionadas. Y ese autoajuste nos va a permitir asignar de manera óptima el ancho de cada columna para que no sobre ni falte espacio, ¿sí? Ahí vemos que ya está aplicado ese autoajuste. Con base en los datos que contiene cada celda, el Excel automáticamente le asigna un espacio óptimo para que no sobre ni falte espacio, es decir, que no se vea cortado. ¿Ok? Bueno, pues ya tenemos nuestro primer ajuste. Ahora vamos a ir aplicando más formato a nuestra nómina, a nuestra tablita. Eh, Vamos a seleccionar desde A1 hasta la celda L25, hasta aquí. O bueno, ¿saben qué? Mejor vamos a abarcar primero los puros nombres y vamos a dejar lo demás de suma, promedio y valor máximo. Eso lo vamos a dejar afuera de la tablita. Entonces corrijo desde A1 hasta L21. Y vamos a ir al menú de inicio y vamos a buscar aquí en el bloque de fuente, enseguida del botón de subrayado, este otro botón que dice bordes. ¿Sí? Aquí vamos a hacer un clic en la flechita y nos va a desplegar todas las combinaciones de bordes. Los bordes son líneas que van alrededor de las celdas en diferentes combinaciones. Puede ser al inferior, superior, izquierdo, derecho, etcétera. En este caso queremos agregar una cuadrícula en todas las celdas, por lo tanto usamos la opción que dice todos los bordes. Ahí está. Ya tenemos esa cuadrícula. Ahora, ahí mismo con esa misma selección, vamos a ir nuevamente a ese botón de todos los bordes, bueno, al botón de bordes, pero ahora vamos a elegir la combinación que dice borde exterior grueso. Ahí está. Con lo cual se nos va a dibujar una línea más gruesa solamente en el contorno de todo ese rango. Aquí no se aprecia muy bien, pero si nos vamos al menú de archivo y luego imprimir, vemos que ahí se ve ese borde exterior grueso. ¿Sí? Ok. Vamos a regresar aquí a nuestra tablita, a nuestra nómina, y vamos a seguir aplicando ciertos ajustes a nuestra hoja de cálculo. Vamos a seleccionar desde A1 hasta L1, es decir, los encabezados, y le vamos a poner, bueno, aquí ya tenía negrita, pero vamos a incrementar un poco más el tamaño del texto. Ahorita tiene 11, lo vamos a subir a 12 y vamos a ponerle un color de sombreado, un texto, mejor dicho, un sombreado claro, el color que ustedes prefieran, siempre y cuando sea un color claro, para que se mantenga legible el texto de ese encabezado. Yo voy a dejar este verde claro. Ok. Como ya incrementamos el tamaño del texto, ya hay algunas celdas que no se ve completo el título, entonces podemos otra vez aplicar el autoajuste, seleccionando desde A hasta L. También podemos dejar presionar la tecla Shift para irnos directamente hasta la L. A ver, permítame. El primer clic en la columna, se me está poniendo un poco lento el equipo por la grabación. A ver, ahí está. Bueno, vámonos por lo. Ahí está, ya se seleccionó. Tenemos todas las columnas seleccionadas. Como que está vacilando aquí la compu. Seleccionamos desde A hasta L y aplicamos el doble clic al final de la columna L.
Y se me puso ya un poco lento el equipo. Y extendemos hasta la L y en el borde aplicamos el autoajuste. Bueno, damos doble clic y se aplica el autoajuste. Estamos ya por terminar y vamos a dejar un rengloncito aquí para separar estos valores de sumatoria, promedio, etcétera. Vamos a hacer un clic derecho en el 22, con lo cual vamos a agregar una fila con la opción de insertar. Ahí está una fila insertada. ¿Ok? Y ahora sí, vamos a ponerle también a estas 8 celdas, desde J23 hasta K26. Seleccionamos y le vamos a aplicar primero todos los bordes y después el borde exterior grueso. Le vamos a poner negrita. Ok, muy bien, muy bien. Y otra cosa que podemos hacer también aquí con estos datos, como ya tenemos el nombre completo, pues es un poquito redundante el tener por separado también el nombre, apellido y, bueno, los dos apellidos. Entonces vamos a usar una herramienta para ocultar estas 3 columnas desde C hasta E. Seleccionamos, luego clic derecho y vamos a la opción de ocultar. Estamos ocultando estas 3 celdas, puesto que ya está aquí el nombre completo. Y vamos a hacer un ejercicio en el cual también el nombre completo, en vez de que quede al final, lo vamos a llevar justo después de la curve. Mm, Sí, vamos a hacer un clic en la letra L. Luego vamos aquí a las tijeritas para cortar. Y luego aquí en el sueldo base, que es la columna F, damos clic derecho y le vamos a poner la opción de insertar celdas cortadas. Ahí está, con lo cual estamos moviendo de posición esa columna que estaba al final, ya la insertamos antes del sueldo base y va a quedar de esta manera. Pues ya con esto estamos terminando nuestra práctica 1. Déjenme ver qué más falta por aquí. Ya sé. Vamos a seleccionar desde la columna G hasta la L, que es decir, todas las celdas que tienen valores numéricos. Vamos a convertir esos valores numéricos en tipo moneda, puesto que nos representan dinero. Entonces, aquí en el bloque de número, en lugar de general, vamos a cambiar a moneda. Ok, queda de esta manera. Inclusive, para que quede todavía más bonito, más parejito, vamos a reemplazar, en vez de moneda, le vamos a poner contabilidad. Y con esto, fíjense cómo quedan alineados los signos de pesos. Aunque sean cantidades pequeñas o grandes, se mantienen alineados los signos de pesos. Lo mismo vamos a hacer para... Ah, no, ya está aplicado a todas las columnas. Ok. Entonces, cuando ya quede así su archivo de Excel, lo van a guardar en archivo, guardar como, examinar. Y para llevar un mejor control de sus prácticas, vamos a usar su CURP. Y entonces, pues le van a poner ustedes su respectiva CURP. Ahí, como yo sí me la sé de memoria, le voy a tocar rapidote. Bueno, también como es dato confidencial y a lo mejor lo publico en YouTube, mejor ahí lo dejo así como suspensivo. Este, bueno, esa así como simulando que fuera mi CURP, guión el número de práctica, que en este caso es perdón, el número de la sesión. Bueno, vamos a dejarlo simplemente como guión y le vamos a poner PRA y el número de la práctica, que es la 1, ¿sí? Repito, su CURP, guión medio y como terminación PRA1 para indicar que es referente a la práctica 1. Guardamos y ya este archivo lo van a subir ustedes aquí al Classroom. Por acá tenemos abierto el Classroom con las indicaciones. Sí, entonces aquí es donde ustedes van a subir
este archivo. Aquí se ve diferente eh, en la vista de alumno. Entonces, por aquí van a encontrar ustedes por aquí a la derecha un botón para subir su documento. Es importante que lo suban con el icono del clip para que sea un archivo adjunto y no que sea un enlace compartido de OneDrive o que sea en la nube, sino que sea un archivo adjunto. ¿Sale? Pues aquí cargan ustedes su práctica y ya con eso yo la voy a poder evaluar. Ahí mismo van a poder ver su resultado. ¿Sí? Bueno, pues entonces con esto damos por terminada la práctica uno. Muchas gracias por su atención. Que estén muy bien y estoy al pendiente de sus comentarios ahí en los respectivos grupos de WhatsApp. Nos vemos, hasta luego. Que estén bien.